¿Sabes cuál es la paradoja más incómoda que nadie se atreve a decir? Que muchas de las mujeres que parecen tenerlo todo, en realidad viven una guerra interna que nadie ve. Y no es porque estén rotas, ni porque haya algo defectuoso en ellas. Es porque el mundo reaccionó ante su belleza de una forma tan intensa, que terminó moldeando su mente de una manera que pocos entienden. Hay algo que nadie te cuenta sobre las mujeres extremadamente bellas. Cuanto más bella es, menos estable suele ser su autoestima. Y no es porque sea débil, sino porque su cerebro se entrenó de forma diferente al de los demás. Cuando una mujer crece siendo constantemente observada, deseada y validada, su sistema nervioso se adapta a esa realidad. Desde muy joven aprende que su presencia genera impacto sin esfuerzo, que no necesita hablar demasiado para captar atención, que su valor, al menos superficialmente, ya está decidido antes de que abra la boca. Y eso, aunque suene como una ventaja, tiene un precio psicológico silencioso. El problema no es la belleza. El problema es lo que la belleza provoca en los demás. Porque cuando alguien es constantemente validado por su apariencia, empieza a depender de esa validación para sentirse estable. No es una decisión consciente, es un condicionamiento. Su cerebro empieza a asociar aprobación externa con seguridad interna. Y cuando esa aprobación fluctúa, porque siempre fluctúa, aparece la ansiedad, la inseguridad, la sensación de que algo no está bajo control. Ahora bien, aquí es donde la mayoría se equivoca. No todas las mujeres atractivas padecen problemas emocionales. Pero sí existe un patrón que se repite con más frecuencia de lo que la gente cree. Y ese patrón no tiene que ver con debilidad, sino con sobreexposición emocional. Imagínalo así: una persona promedio recibe cierta cantidad de atención a lo largo del día. Puede manejarla, puede procesarla. Pero una mujer extremadamente atractiva recibe una intensidad constante de miradas, comentarios, intenciones ocultas, competencia indirecta y expectativas irreales. Su mente nunca está completamente en reposo. Siempre hay una presión sutil, incluso cuando parece que todo está tranquilo. Con el tiempo, esto genera una fragmentación interna. Por un lado, está la versión de ella que el mundo ve, segura, deseada, magnética. Y por otro, está la versión privada, la que duda, la que se pregunta si alguien la valora más allá de su físico, la que sospecha que muchas interacciones no son genuinas. Esa desconexión entre identidad externa e identidad interna es el terreno perfecto para la ansiedad, la inseguridad y, en algunos casos, trastornos emocionales más profundos. Y aquí aparece otro factor que casi nadie menciona: la dificultad para construir relaciones auténticas. Porque cuando alguien se acerca a una mujer muy atractiva, rara vez lo hace desde una posición neutral. Siempre hay una intención, un interés, una expectativa. Y ella lo percibe. Puede que no lo analice conscientemente, pero lo siente. Y eso genera una especie de filtro constante. Una desconfianza sutil. Una pregunta que nunca desaparece del todo: ¿le gusto por quién soy o por cómo me veo? Esa duda, repetida durante años, erosiona la estabilidad emocional. Porque el ser humano necesita sentirse visto de forma completa, no solo admirado superficialmente. Y cuando eso no ocurre, aparece un vacío. Un vacío que no se manifiesta de inmediato como dolor evidente, sino como una incomodidad constante, difícil de nombrar. Es esa sensación de que algo no encaja del todo, incluso cuando todo parece ir bien. Y muchas intentan llenar ese vacío con más validación, más atención, más perfección, pero nunca se llena del todo, porque el origen del problema no es la falta de atención, sino la falta de conexión real. Es como intentar calmar la sed con agua salada. Cuanto más consumes, más dependes, pero nunca te satisface por completo. Y con el tiempo, esa dinámica deja de ser una elección, y se convierte en una necesidad silenciosa. Ahora, hay algo aún más profundo. Y es que muchas de estas mujeres desarrollan lo que podríamos llamar una identidad dependiente del reflejo externo. Es decir, su percepción de sí mismas cambia según cómo los demás reaccionan ante ellas. Pero no es algo superficial, no es simplemente me siento bien si me miran. Es más complejo. Es un sistema interno que se calibró durante años para leer microseñales, miradas, tonos de voz, cambios de actitud, niveles de interés.
Su mente se vuelve extremadamente sensible a la validación externa. Y eso tiene un efecto secundario peligroso: pierden estabilidad interna. Porque cuando tu valor depende de algo que no controlas, la reacción de otros, tu identidad nunca está completamente en tus manos. Si reciben atención, se sienten valiosas. Si no la reciben, aparece la inseguridad. Pero no porque no tengan valor, sino porque su sistema emocional fue entrenado para medirlo desde afuera, no desde adentro. Y eso crea una especie de montaña rusa psicológica. Días en los que se sienten invencibles, seguras, deseadas, y otros en los que, sin una razón clara, aparece la duda, la inquietud, la sensación de haber perdido algo. No es lógica, es condicionamiento. Es el resultado de haber construido una identidad sobre estímulos variables. Y aquí entra en juego un elemento clave: el desgaste psicológico de mantener una imagen. Porque cuando sabes que tu apariencia genera impacto, también sientes la presión de sostener ese impacto. No puedes simplemente ser. Siempre hay una expectativa implícita. Siempre hay una mirada evaluando. Incluso cuando nadie está diciendo nada, hay una sensación interna de que podrías estar siendo observada, juzgada, comparada. Y eso, con el tiempo, agota. No de forma dramática, sino progresiva. Es un cansancio acumulado. Genera ansiedad. Genera miedo a perder esa posición. Genera una necesidad constante de control. Control sobre cómo te ves. Control sobre cómo te perciben. Control sobre cómo reaccionas. Porque en el fondo hay una idea silenciosa que pesa más de lo que parece: si dejo de ser esto, ¿qué queda? Y esa pregunta, aunque rara vez se expresa en voz alta, está presente en muchas decisiones. En cómo se comporta, en cómo se muestra, en cómo se protege. Porque no se trata solo de mantener una imagen para los demás, se trata de no perder la referencia que ella misma ha aprendido a usar para definirse. Y lo más irónico de todo esto es que desde afuera parece lo contrario. Parece que lo tienen todo bajo control, que son seguras, que no dudan, que viven con facilidad. Pero la realidad interna muchas veces es mucho más compleja. Porque no se trata de cuánto recibes, sino de cómo eso moldea tu mente. Puedes recibir admiración constante y aún así sentirte inestable. Puedes tener opciones y aún así sentirte confundida. Porque cuando todo gira alrededor de lo externo, lo interno se vuelve difuso. Hay otro punto crítico que casi nadie analiza: la competencia silenciosa entre mujeres. Una mujer muy atractiva no solo recibe atención masculina, también recibe comparación constante por parte de otras mujeres. Y esta parte es especialmente delicada, porque no siempre es explícita. No siempre hay confrontación directa. Muchas veces es sutil. Está en las miradas, en los comentarios disfrazados de halago, en los cambios de energía cuando entra en un espacio. Puede haber admiración, sí. Pero también hay rivalidad, envidia, tensión no verbal. Y eso crea un entorno social donde la autenticidad se vuelve más difícil. Porque siempre hay una sensación de estar siendo medida, evaluada, comparada. Y cuando sabes que estás en ese tipo de entorno, ajustas tu comportamiento. Filtras lo que dices. Calculas cómo te muestras. Evitas ciertas vulnerabilidades. No porque quieras manipular, sino porque entiendes, de forma intuitiva, que mostrar demasiado puede volverte un blanco. Y esa constante autorregulación genera una desconexión progresiva con tu versión más natural. Y cuando vives en ese entorno durante años, desarrollas mecanismos de defensa. Algunas se vuelven más frías, no porque sean insensibles, sino porque necesitan reducir el impacto emocional de todo lo que reciben. Otras se vuelven más selectivas, creando barreras más altas para filtrar quién entra en su espacio. Otras, en cambio, se vuelven más dependientes de la validación, buscando constantemente confirmar que siguen teniendo ese valor que el mundo les enseñó a priorizar. Pero en todos los casos hay una adaptación psicológica, una forma de protegerse, una forma de mantener cierto equilibrio en medio de una presión constante. Lo interesante es que muchas de estas adaptaciones funcionan, pero a un costo. Porque te protegen, sí, pero también te limitan. Te ayudan a manejar el entorno,
pero dificultan la conexión profunda. Y ahí es donde aparece otra capa del problema, la soledad funcional. No es la soledad de no tener gente alrededor. Es la soledad de no sentirte completamente comprendida. De sentir que la mayoría de las interacciones se quedan en la superficie. De saber que puedes atraer, pero no necesariamente conectar. Ahora bien, esto no significa que la belleza sea una carga inevitable. Significa que, sin autoconciencia, puede convertirse en una trampa emocional. Porque todo lo que no se entiende, termina controlándote. Y muchas de estas mujeres nunca fueron guiadas para entender lo que les estaba pasando. Nadie les explicó cómo manejar esa sobreexposición, cómo construir una identidad interna sólida, cómo diferenciar entre atención y conexión. Simplemente crecieron dentro de ese sistema de estímulos y reacciones, adaptándose como podían. Y cuando no hay conciencia, hay repetición. Se repiten patrones. Se repiten elecciones. Se repiten dinámicas que, aunque parecen diferentes en la superficie, tienen la misma raíz. Buscar validación donde no hay conexión. Elegir atención en lugar de profundidad. Confundir intensidad con autenticidad. Y todo eso refuerza el mismo ciclo. Por eso, cuando alguien dice no entiendo por qué ella, siendo tan atractiva, tiene problemas emocionales, en realidad está ignorando todo el contexto psicológico detrás de esa apariencia. Está viendo el resultado, pero no el proceso. Está viendo la superficie, pero no la estructura interna. Y esa falta de comprensión es lo que mantiene el mito. La idea de que la belleza resuelve todo, cuando en realidad, muchas veces, solo cambia el tipo de problemas. Y aquí es donde tú, si prestas atención, puedes entender algo que la mayoría nunca verá. Que la atracción no se trata solo de lo visible. Se trata de lo emocional, de lo psicológico, de lo que ocurre debajo de la piel. Y cuando entiendes eso, dejas de idealizar y empiezas a comprender. Dejas de reaccionar automáticamente y empiezas a observar con intención. Empiezas a notar matices, contradicciones, señales que antes pasaban desapercibidas. Porque una mujer que ha vivido bajo esa constante validación no necesita otro hombre que la admire sin más. Eso ya lo tiene, en exceso. Lo que realmente genera impacto, y aquí está la diferencia, es alguien que no entra en ese juego automático. Alguien que no se deja arrastrar por la primera impresión. Alguien que no se impresiona fácilmente, pero tampoco desprecia. Alguien que observa sin ansiedad. Que interactúa sin necesidad. Que está presente sin intentar demostrar algo. Y no desde una posición débil, sino desde control interno. Porque cuando tú no dependes de su apariencia para definir tu comportamiento, automáticamente rompes el patrón al que ella está acostumbrada. Y eso, a nivel psicológico, es disruptivo. Es nuevo. Es interesante. No porque estés haciendo algo extraordinario, sino porque estás actuando desde un lugar que la mayoría no alcanza, la estabilidad interna. Pero cuidado. Esto no se trata de estrategias superficiales ni de manipulación. No se trata de actuar indiferente, ni de jugar roles. Se trata de comprensión real. De entender lo que hay detrás y responder desde un lugar auténtico. Porque si no entiendes eso, solo vas a repetir lo mismo que todos los demás. Validación vacía. Atención predecible. Interacción superficial. Y eso no genera conexión. Solo refuerza el mismo ciclo. Y al final, esa es la verdadera razón por la que algunas mujeres extremadamente atractivas desarrollan conflictos internos. No por su belleza, sino por la forma en que el mundo responde a ella. Por la forma en que su mente se adapta a ese entorno. Por la desconexión entre lo que reciben y lo que realmente necesitan. Entre la admiración constante y la comprensión real. Y cuando entiendes eso, cambias tu forma de verlas. Ya no como un ideal inalcanzable, sino como seres humanos con una estructura emocional compleja. Con fortalezas, sí, pero también con vacíos que no se ven a simple vista. Con una historia interna que no siempre coincide con lo que proyectan. Porque al final, la belleza puede abrir puertas, pero no enseña a sostener lo que hay detrás de ellas. No enseña a construir identidad.
No enseña a manejar la validación. No enseña a diferenciar entre quien te desea y quien realmente te ve. Y ahí, justo ahí, es donde empieza la verdadera historia. Donde deja de importar lo evidente y empieza a importar lo esencial.